En Romanos 16, Pablo recomienda a la hermana Febe, quien era diaconisa en la iglesia de Cencrea. Se cree que ella fue la persona que llevó personalmente la carta allá a los creyentes en Roma. En esta carta, Pablo le escribió a muchas personas que él no conocía, porque él no había estado en Roma. Pero él sabía que esa era la iglesia que estaba en la boca del lobo, en la capital del imperio. Una iglesia que estaba siempre bajo la nube negra de la posible persecución y el desagrado de las autoridades. Pablo le escribió muchas recomendaciones para fortalecer su fe y afianzarlos en la creencia cristiana. Siglos después, Martín Lutero también leyó esta carta. Y él dice que gracias a esta carta, él llegó a entender el significado de la justicia de Dios. Él antes tenía miedo de Dios, por eso de la justicia que era la santidad de Dios que condenaba a los pecadores y castigaba el pecado. Pero al entender Lutero el significado verdadero de la justicia de Dios, entonces experimentó un reavivamiento y comenzó la Reforma Protestante. Siglos después, esta carta, este milagro de Dios ha llegado a nuestras manos. Y nosotros comenzamos hoy este estudio muy importante de un libro tan hermoso que contiene mensajes preciosos del Evangelio y del amor de Dios. Y este es el tema de nuestro estudio de hoy. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido al estudio de Romanos. Excelente. Estoy muy emocionado porque este es un libro de gran importancia. Y gracias a la hermana Febe por su parte. La verdad es que todos tenemos una parte que cumplir. Nadie se debe sentir insignificante. Así es. Oramos a Dios. Oremos. Amante Dios, gracias por la hermana Febe de Cencrea. Gracias porque tú nos has llamado a cada uno de nosotros a hacer una parte. Que tengamos confianza en ti y en tu plan y estemos listos a cumplir nuestra tarea. Gracias por la invitación que nos da Pablo al escribir Romanos a confiar por la fe en tu salvación. La salvación que es tuya y tú eres el que la provees. En el nombre de Jesús alabamos tu nombre. Amén. 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 Bien, vamos a comenzar el estudio con el versículo 17 del primer capítulo. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Johnny, por los mismos escritos de Martín Lutero, nosotros conocemos que este pasaje fue instrumental en su conversión. Lutero era un monje agustiniano, un hombre que practicaba una serie de sacrificios corporales, castigos corporales, una religión muy severa y austera. Él también era doctor en teología y era profesor en la Universidad de Wittenberg y estaba preparando una serie de temas sobre el libro de Romanos. Pero entonces, Martín Lutero era una persona que él creía que la justicia de Dios era algo severo, algo a lo cual tenía que tenerle temor. Y leyendo esto fue cuando él comprendió que la justicia de Dios no es otra cosa sino la forma como Dios perdona al pecador y le imputa la justicia de Cristo para hacerlo salvo, para adoptarlo como hijo en la familia de Dios. Y entonces esto se convirtió para él en el renacer espiritual, Johnny. Correcto. En la conversión. Pero me parece que casi sería herético no leer Habacuc, el capítulo 2. Que es de donde sale este pasaje. Correctamente. Sí. El hermanito Pablo no se lo inventó. No. Él no descubrió de pronto una verdad que no estaba revelada. Él enfoca, él hace como la cámara, que pone el enfoque en esto. Habacuc, el capítulo 2 y el verso 4. He allí al orgulloso, su alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Mira qué interesante, Rafael,
el yin y el yang, las dos caras de la moneda aquí. Las dos caras no son fe y obediencia. Las dos caras son orgullo y fe. La contraposición está entre aquellos que se miran a sí mismos y son orgullosos y aquellos que confiesan que no pueden y ponen sus ojos en Dios. Yo quiero ser de eso, Rafael. Reconozco tener problemas de orgullo, como nací puertorriqueño. ¿Tú oras por mí por eso? Bueno, hermano, bienvenido a la raza humana. Pero yo quiero tener mis ojos puestos por fe y que el orgullo no sea el que domine mi vida. Cuando estudiemos la palabra fe, pensemos en lo que está detrás, lo que queremos evitar, orgullo. Bueno, entonces vamos a leer en los comentarios que hizo Martín Lutero luego que descubrió el significado de la justicia de Dios. Cuando comprendí eso, es decir, la justificación por la fe, y cuando el concepto de la justificación por la fe sola entró en mi mente, repentinamente era como que las puertas del paraíso se abrieron y yo entré. Entonces, Johnny, esta es la descripción de Lutero de su experiencia de conversión. Muy dramática las palabras, poética. Sí, es muy hermoso el relato y es interesante que este era un hombre dedicado a la vida sacerdotal, a la vida de servicio a Dios, maestro de teología, pero él se llega a convertir, a entender a Dios, es en este punto de su vida. Ahora, este libro es poderosísimo, porque este libro tiene muchas historias. Entre ellas está, por ejemplo, la de la conversión de Agustín de Hipona. Agustín era un joven entregado a la vida de placeres y alejada de Dios. Su madre era una mujer, Mónica, que oraba mucho por la conversión de él. Y un día, Agustín levanta por casualidad un Nuevo Testamento y se pone a leer Romanos y lee acerca de los pecados que Dios condena. Y él se da cuenta, y como los de Hechos 2 dice, miserable, mejor dicho, el de Romanos 7, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de esto, de este cuerpo de muerte? Y él se convierte. Siglos después, John Wesley, leyendo el comentario de Martín Lutero, también experimenta un reavivamiento. Y entonces, Johnny, con esta historia tan maravillosa del libro de Romanos, mi pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros, los del siglo XXI, los que estamos estudiando esta lección, los que vamos a estudiar esta lección de aquí hasta el final de diciembre, para experimentar una conversión, un reavivamiento como el de Lutero? El primer paso, Rafael, es la misma experiencia que tuvieron estos tres personajes que mencionaste. ¿Cuál es ese? Mirar el orgullo que está en mí y la falta que hay en mí. El punto de partida tiene que ser, yo no lo tengo en mí, yo no puedo. Cuando le podemos dar la espalda al orgullo, reconociendo que no somos suficientemente buenos, y a ese lugar llegamos de diferentes maneras. El hermanito Lutero llegó después de muchos golpes. Pobrecito, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos macetazos le dio a la espalda? ¿Cuántos latigazos para llegar a ese punto? Y tú puede ser que necesites lo mismo, pero yo te invito a que aceptes el orgullo mirándote al espejo y reconociendo que en ti no vas a conseguir cómo solucionar el problema del pecado. Eso está en Dios. Ese es el primer paso, Rafael. Sí. Ese es el prerequisito. Reconocer que yo no puedo. Muy bien. Ahora vamos a ir a los primeros 4 versículos del capítulo 1 de Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Bien, entonces, Johnny, es interesante que él escoge decir que él es siervo de Jesucristo.
Hay muchas maneras de presentar una carta, pero esta es interesante por la palabra que usa, doulos, en griego, y por el contexto, porque en la sociedad romana nosotros sabemos que los ciudadanos no hacían trabajo, sino que tenían esclavos, y los esclavos hacían todo el trabajo, y que habían más esclavos que ciudadanos. Entonces él dice, yo soy esclavo de Jesús, sabiendo que muchos esclavos iban a leer esa carta, porque sabemos que eso se propagó mucho entre la clase baja como hoy en día. Entonces él dice, yo soy esclavo también, esclavo de Jesucristo. ¿Tendrá eso algún significado para nosotros hoy en día? Bueno, tenía mucho significado en el contexto romano, como explicaste tan apropiadamente. Hoy en día yo sugiero que tiene menos significado. Más bien nos hace daño. Más bien yo creo que debemos leer la oración que hizo el Señor Jesús. Ya no los llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que va a hacer su Señor, mas yo os he revelado todo. Ahora los llamo amigos. Me parece que en nuestra cultura de hoy nos sería más útiles enfatizar que la fe viene por la amistad con Dios. Después de aceptar que yo no puedo impresionar a Dios, entonces declararnos amigos de Dios, viendo a Dios como interesado en ti y en mí. Yo sé que para muchos la figura de ser esclavo es muy romántica y les atrae mucho la idea, pero a mí no me atrae ni un pepinito. Yo no vivo en el tiempo romano, no vivo alrededor de la esclavitud, y me gustan más las palabras de Jesús de ser amigo de Dios. Bueno, no podemos discutir con eso. Ah, ¿tú no discutes con Jesús? No vamos a discutir con eso. Pudiéramos decir también que esclavo de Jesús quiere decir alguien que sirve a Jesús, y ciertamente ninguno de nosotros tendría un pleito con eso. Pablo dijo eso, pero también mencionó que él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo. O sea, él recibió un llamado a servir al Señor Jesús como apóstol. Y yo pienso, Johnny, que no solamente Pablo fue llamado, sino que todos nosotros somos llamados, como se menciona allí, a ser personas santificadas. Amén. A ser personas que servimos a Jesús. Tal vez yo no soy llamado, o alguien no es llamado a ser pastor y evangelista o maestro, pero todos somos llamados a vivir una vida en santidad en Jesucristo. Amén. Y está en Juan 15:15, donde las palabras de Jesús están registradas. Ya no os llamo siervos, es decir, esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor, sino que os he llamado amigos, porque todas las cosas que le oí a mi Padre os las he dado a conocer. Y sigue, por supuesto, hay que leer adelante y atrás también, pero ese es el versículo clave. Y la invitación es a ver, porque yo no estoy criticando a Pablo. Pablo hizo contextualización, como tú dijiste, de manera suprema, muy razonado. Esa contextualización fue para que el evangelio creciera como creció en el Imperio Romano. Cuando Jesús habló, Jesús también estaba contextualizando, y lo estaba haciendo en el contexto donde no había esa cantidad de esclavos. Había esclavos también, pero en Palestina la cultura agraria que había y tribal era diferente a la cultura de Roma, donde Pablo escribe. Sí. Bien, vamos a ir al versículo 5 ahora. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Muy bien, entonces aquí hay un tema que está un poco escondido, Johnny, y es el tema de la obediencia. La obediencia siempre ha sido importante para Dios, y Pablo en esta carta habla 5 veces acerca de la obediencia, y por lo tanto es importante que nosotros entendamos lo que significa la obediencia, porque nosotros pudiéramos creer equivocadamente que cuando Dios nos mira a nosotros, lo que más le interesa es la obediencia, que nosotros lo obedezcamos. Y yo voy a decir que Dios no está interesado en nuestra obediencia. Él está interesado en otra cosa en cuanto a nosotros. Porque la obediencia es solamente un aspecto de la vida de un ser humano, y hay otras cosas que son más importantes. Y a eso es lo que me refiero, a que Dios se interesa. Amén. Dios se interesa, Johnny, más
en tener mi corazón que tener mi obediencia. Amigo, que seamos amigos de Él, a lo que Él nos invitó a hacer. Eso es lo que acabas de decir. Sí. Tener una relación con Dios. Sí. Porque la obediencia es un sustituto imperfecto de una relación de amigos, de una relación de padre e hijo. Yo no quiero la obediencia de mis hijos, yo quiero el amor de mis hijos. Amén. Yo no quiero que las personas me obedezcan porque tengo autoridad o poder. Yo quiero que las personas se relacionen conmigo porque me aman, porque ven en mí una persona a que a ellos les agrada. La obediencia entonces no es lo que Dios quiere de nosotros, aunque Pablo habla acerca de la obediencia, pero él dice que es la obediencia de la fe por amor de su nombre. Por ejemplo, en la relación de esposo y esposa, hay quienes viven muy tristes y muy frustrados porque no reciben de la esposa o del esposo el amor y las caricias y la forma como ellos imaginan. Les tengo noticias, nunca lo van a recibir. Mientras usted esté poniendo los ojos en lo que va a recibir, no recibe nada. Si usted pone los ojos en lo que va a dar, si usted se concentra en el amor que va a expresarle a su cónyuge, de pronto va a empezar a abrir los ojos y notar todo el amor que recibe para atrás. Eso es lo mismo que sucede con Dios. Dios no le interesa que nosotros le impresionemos con obediencia. La obediencia que Él quiere que hagamos es en el amor. Y al amarle, de pronto estamos obedeciendo por la razón verdadera, sin sentir que es obediencia, sino sintiendo que es amor. Así es como es con la esposa. En mi caso, los esposos, llevamos 40 años de casados, Clara y yo, y cada vez que me preocupo por amarla a ella y servirle a ella, empiezo a recibir torrentes de amor. Y muchas veces, como soy cabezón y duro, pues cometo errores y pretendo que ella no me está dando esto, no me está haciendo lo otro. Y entonces cada vez me siento infeliz. Entonces abro los ojos, Señor, perdóname. Y empiezo de nuevo a amar y a ofrecer. Y de pronto llegan los torrentes de miel y de melaza y de azúcar. Y me los disfruto. Muy bien. Vamos a avanzar ahora a los versículos 6 y 7. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, Johnny, ya habíamos mencionado que Pablo, al dirigirse a la iglesia de romanos, de Roma, les habla a ellos sin conocerlos, pero siendo él un apóstol de Jesucristo, él tiene un mensaje que darles. Una de estas cosas es que él dice que ellos son llamados a ser de Jesucristo. Ese es un llamado que todos tenemos. Nosotros somos llamados a entregarnos a Jesús. Y un llamado en este contexto no es lo mismo que una invitación, como que no importa si la aceptas o no. Esto es algo que Él nos urge, que nos entreguemos a Jesús, que seamos de Cristo, que no estemos vacilando entre el mundo y seguir a Dios, sino que nos entreguemos completamente a Jesús. Porque todos estos que están en Roma son amados de Dios y son llamados a ser santos. ¿No te parece impresionante, Rafael, esas palabras que este señor Pablo, apóstol de Jesucristo, dice? Mira cómo él dice: la gracia y la paz de Dios sean con todos vosotros. Él está hablando en nombre de Dios. Sí. Eso es poder. Mensajero de Dios. ¿Tú tienes ese poder, Rafael? ¿Tú puedes hablar en nombre de Dios y dar la gracia de Dios a las personas que nos escuchan y nos ven? Pues pregunta muy importante. ¿Qué pensarán todos los que están viendo Perspectiva Bíblica si podemos hablar en nombre de Dios? Yo digo que sí. Aleluya. Porque no es por mí. Yo hablo en nombre de Dios, por Dios. Las palabras de Dios. Pablo era igual que yo, pecador. Elías, nos dice el hermano Santiago, hermano del Señor Jesús, que escribió la epístola, era como uno de nosotros y oró a Dios que no lloviera y no llovió. Pablo, igual que Elías, era como uno de nosotros. Dicho sea de paso, Pablo está en la tumba esperando la segunda venida y a Elías se lo llevaron.
Y de él dicen que no era tan bueno, sino más igual que yo. Así que Pablo tenía que ser igual. Tú tienes también, por causa del Evangelio, esa capacidad. Si te has entregado al Señor y si estás citando las palabras de la Biblia, tú puedes dar bendición en el nombre del Señor a los que están alrededor tuyo. Dale bendición a tu familia. Sé una bendición en tu iglesia. En vez de dar cocotazos y regaños, da bendición en el nombre del Señor. Esa es mi invitación. Amén, amén. Y la influencia de una persona que puede hablar palabras de consuelo y de ánimo es una influencia divina. Eso es trabajar junto con Dios por el beneficio de los demás. Pero entonces tenemos que regresar, Johnny, al tema. Pablo se está dirigiendo a esta iglesia de Romanos, pero es una iglesia donde él nunca ha estado. Son muchas iglesias en muchas casas, no es un edificio o dos como los que tenemos hoy en día en nuestras sociedades contemporáneas. Son muchas iglesias que se reúnen en muchas casas, pero ¿de dónde salieron? Y el secreto de esto está en el libro de Hechos. Vamos a leer allí. Decían las personas que oían a Pedro predicar en el día de Pentecostés: ¿cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, Johnny, aquí es donde se ve claramente la providencia de Dios. El Pentecostés era una fiesta universal de los judíos. Venían judíos de todo el mundo a concentrarse en Jerusalén. Dios esperó hasta ese día para derramar su Espíritu Santo, para hacer señales y prodigios, para esparcir eventualmente el Evangelio por todo el mundo. Y allí había personas de Roma. Y en el siguiente pasaje vamos a ver cómo estas personas salieron a predicar el mensaje. Saulo, por su parte, dice Hechos 8, 3 y 4, asolaba la iglesia entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, Johnny, es fácil concluir, ¿verdad? Ahí había gente de Roma, fueron esparcidos por todo el mundo, pues es lógico que algunos se fueron de vuelta a la capital del imperio, ¿verdad? Y se fueron llevando las buenas nuevas. Ya tenían conexiones, ya a lo mejor tenían propiedad. Sí. A lo mejor hasta esclavos se quedaron allá esperándolo. Y podemos imaginarnos, Johnny, que esta era una iglesia imperfecta en el sentido de que no tenían el mensaje completo, no existían rollos del Nuevo Testamento, no habían pastores por allá. Fueron los laicos que llevaron este mensaje, a los cuales Pablo les escribió y les dijo lo siguiente en el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahora, Johnny, aquí hay algo muy interesante. Hay que leer entre líneas y completar con historia, y vamos a compartir un par de historias. Número 1, la fe de ellos se divulga por todo el mundo, o sea, una fama. La gente que vive en la boca del lobo, en la capital del imperio. Personas que habían aceptado el Evangelio y que lo vivían de corazón. Y eso, en medio de una sociedad pagana con múltiples dioses, y no tenemos tiempo de hablar acerca de la cultura romana, eran personas que brillaban como la luz en la oscuridad. Y un cristiano, defensor de la fe, citó a un romano que se quejaba acerca de los cristianos. Y vamos a leer lo que dijo Minucius Félix. Este señor murió en el 250 de nuestra era. Ustedes no asisten a nuestros espectáculos, no toman parte en nuestras procesiones, no están presentes en nuestros banquetes públicos. Ustedes detestan los juegos sagrados de gladiadores. O sea, Johnny, esta era la queja de los romanos en cuanto a los cristianos. ¿Por qué odiaban a los cristianos?
porque la fe de ellos se divulgaba por todo el mundo de que eran personas correctas, que habían aceptado el Evangelio y se habían apartado de esa cultura romana. Y vamos a leer un ejemplo, se nos está acabando el tiempo, vamos a leer un ejemplo que no podemos faltar, de este intercambio del mártir Policarpo como ejemplo de cuál era la fe de los cristianos que se divulgaba por todo el mundo, y este intercambio con un procónsul que lo iba a martirizar. Comienzo con el procónsul. El procónsul le dice a Policarpo, al obispo Policarpo, ¿qué te cuesta solamente decir Señor emperador y ofrecer holocausto o incienso ante él para salvarte la vida? Johnny, este era un hombre de 86 años de edad, obispo de una iglesia. Y fíjate lo que le contestó Policarpo. Nunca voy a cumplir lo que me piden y aconsejan ustedes. Entonces el procónsul le contestó lo siguiente. El procónsul aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. He servido a mi Señor, dijo Policarpo, mi Señor Jesucristo, durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Y entonces el procónsul le dice lo siguiente: Policarpo, tengo listas las fieras y te echaré entre ellas a menos que cambies de pensar. Que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. Y entonces el procónsul exasperado le dice, está bien, si no quieres negar tu fe y a las fieras no les tienes miedo, entonces te vamos a quemar. Ustedes me amenazan con el fuego, que arderá tal vez 1 hora y luego se apagará. Pero ustedes no saben que la llama del juicio de Dios, que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos, pero ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Esto es asombroso, Johnny. Esto fue lo mismo que Pablo atestiguó en el momento del martirio de Esteban. La fe de los romanos, que aguantaron en el futuro tantas persecuciones, que se apartaron del pecado y la corrupción, se divulgó por todo el mundo por su fidelidad. Yo quiero vivir con una fe así, Johnny. Amén. Yo quiero que el Señor me bendiga y me inspire al leer el libro de Romanos para tener una fe fuerte de ese tipo. Bien, ya hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.